El heredero del rey vampiro mordió la manga de la camarera. Todos entraron en pánico hasta que ella sonrió de vuelta. No te apartes. La voz era dentada, envuelta en el terciopelo de un comando que había destrozado ejércitos. Sin embargo, ahora temblaba con la oración aterrorizada de su padre. Arabella se congeló, la bandeja de copas de cristal temblando en su mano, mientras el salón de baile se quedaba en un silencio mortal. En su cintura, pequeñas garras habían destrozado la seda de su uniforme, y dientes afilados estaban hundidos no en la carne, sino en el grueso tejido de su manga. La niña, una criatura de luz de luna y hambre, gruñó, ojos brillando un carmesí salvaje. La corte de vampiros jadeó. Soldados buscaron hojas de plata. Pero Arabella no gritó. Miró hacia abajo al monstruo tembloroso. Vio a la niña aterrorizada debajo e hizo lo impensable. Ella sonrió. La gran cumbre de neutralidad fue diseñada para ser un espectáculo de hielo y oro, un tratado de paz frágil manifestado en arañas de cristal y cumplidos vacíos. Para Arabella Whitros era simplemente un turno que pagaba el doble debido a la paga de peligro. El peligro siendo los invitados, el Alto Consejo de Vampiros y la delegación de Cambajadores del Lobo. El aire en el gran salón de la finca Ravenshire olía a ozono, colonia cara, y el sabor metálico del vino de sangre. Arabella ajustó su cuello. Sus dedos rugían de pulir plata por 3 horas seguidas. Era invisible aquí, un fantasma en un uniforme, a la deriva entre depredadores que podían romper su columna vertebral con un casual movimiento de muñeca. Más vino, humana. Un noble vampiro se burló, ni siquiera mirándola. Inmediatamente, mi señor. Arabella murmuró, vertiendo el líquido carmesí con manos firmes. Se alejó rápidamente, sus zapatos sin hacer ruido en el mármol. Había aprendido hace mucho tiempo que la supervivencia en los distritos sobrenaturales significaba silencio. No hablabas, no tropezabas, y ciertamente no hacías contacto visual. En la cabecera de la habitación se sentaba Alistair Ravenshire. Incluso desde el fondo del salón, su presencia era un peso físico. El rey vampiro no se reclinaba. Ocupaba el trono como una tormenta atrapada en piedra. Su cabello era del color de la medianoche, su cara tallada de mármol y dolor. Estaba escuchando a Damien Whitlock, el alfa de los cambiadores de lobo, quien estaba paseando agresivamente ante el estrado. El tratado es nulo si no puedes controlar tus propias fronteras. Alistair, Damien estaba diciendo, su voz un murmullo bajo que vibraba en el pecho de Arabella. Mi manada ha encontrado cuerpos cerca del cruce, cuerpos drenados. Rebeldes, Alistair respondió, su voz fría, distante, pero llegando a cada rincón de la vasta habitación. Mis centinelas lo están manejando. ¿Lo están? Damien desafió. ¿O está la casa de Ravenshire pudriéndose desde dentro? La tensión se rompió a través de la habitación como un látigo. Arabella trató de hacerse más pequeña, retrocediendo hacia la entrada de servicio. Fue entonces cuando sintió el tirón. No fue un golpe cortés. Fue un agarre desesperado de garras en su delantal. Arabella miró hacia abajo. Asomándose por debajo de la pesada cortina de terciopelo de una mesa auxiliar, había 2 ojos, grandes, aterrorizados, y brillando un rojo luminoso. Era una niña no mayor de 10 años, con cabello negro enredado, y un vestido que parecía costar más que las ganancias de toda la vida de Arabella. Era Evaina Ravenshire, la heredera, la niña que había sido escondida del público por años. Rumores decían que estaba enferma. Otros decían que estaba loca. Hambrienta, la niña susurró, su voz sonando como hojas secas.
El corazón de Arabella golpeó contra sus costillas. Miró alrededor. Los guardias estaban concentrados en la discusión entre los reyes. Nadie vio a la pequeña niña temblar debajo de la mesa. Yo no tengo comida, cariño. Arabella susurró, olvidando el protocolo, olvidando que estaba hablando con un depredador. Tengo servilletas. ¿Quieres? Eveina se abalanzó. Sucedió en un borrón de movimiento. La niña salió corriendo de su escondite, un borrón de piel pálida y oscuridad. No atacó la garganta de Arabella. Fue por el brazo, buscando ciegamente algo para afirmarse. Sus dientes se apretaron en el antebrazo de Arabella, enganchando la gruesa lana del uniforme de camarera y la camisa blanca debajo. Cosechar. El sonido de tela rasgándose fue ensordecedor en el repentino silencio del salón. ¡Evelina! El grito vino de Alice Tister. El rey estaba de pie instantáneamente, moviéndose con una velocidad que desenfocaba el aire. Toda la habitación estalló. Guardias vampiros desenvainaron espadas. Cambiadores de lobo cambiaron parcialmente, garras extendiéndose, esperando un intento de asesinato. Ha roto la contención. Alguien gritó: «Matar a la humana antes de que la sed desencadene un frenesí». Arabella se quedó congelada. La niña temblaba violentamente, sus dientes trabados en la tela de la manga de Arabella, gruñendo bajo en su garganta. No era el gruñido de un cazador, era el gruñido de un animal acorralado. Alice Tister estuvo allí en un latido, su mano levantada, energía oscura cualesciendo alrededor de sus dedos para someter a la niña. Su cara era una máscara de pánico y furia. «Suéltala, Evelina». Ahora la niña gimió, apretando más fuerte, sus ojos cerrados con fuerza. «No», Arabella dijo. La palabra fue suave, pero detuvo al rey de los vampiros en seco. Alice Tister la miró. Realmente la miró por primera vez. Esperaba ver a una humana gritando, a una mujer desmayándose de terror. En cambio, Arabella estaba tranquila. Podía sentir el temblor de la niña contra su pierna. Podía sentir el calor irradiando del pequeño cuerpo. Esto no era un monstruo atacando. Esto era una niña teniendo un ataque de pánico. Arabella lenta, deliberadamente bajó su mano libre. «No la lastimes», Arabella dijo al rey, su voz firme, a pesar del círculo de guerreros letales cerrándose. «No me está mordiendo. Se está sujetando». La mano de Alistair flotó, la magia oscura parpadeando. «Humana, apártate, es peligrosa, está hambrienta de sangre». «Está asustada». Arabella corrigió. Ignoró los jadeos de la corte. Ignoró a Damian Whitlock, observando con ojos entrecerrados y calculadores. Arabella miró hacia abajo a la parte superior de la cabeza de Eveina. «Está bien», Arabella arrulló de la manera que solía calmar a su hermanito durante las tormentas. «No voy a ir a ninguna parte. La tela es resistente. Puedes sujetarte». Lentamente, el gruñido se detuvo. Eveina abrió sus ojos, mirando a Arabella. El brillo rojo se desvaneció, revelando suaves iris violetas rebosantes de lágrimas. La niña no soltó la manga, pero la presión disminuyó. Arabella ofreció una pequeña y triste sonrisa. «Fiesta difícil, ¿eh? Yo también las odio». Demasiado ruido. Eveina sorbió. El monstruo desapareció, dejando solo a una niña asustada aferrada al brazo de una camarera. Alice Tister Ravenshear permaneció inmóvil, su pecho jadeando ligeramente. La corte estaba paralizada. Una humana estaba tocando el aire inestable, hablándole como si fuera normal, y el aire estaba escuchando. «Edmund», Alistair dijo, su voz irreconocible. «Despeja la habitación». La transición del salón de baile a los aposentos privados de la finca Ravenshear fue un borrón de pasillos de piedra y guardias silenciosos.
Arabella no fue arrojada a una mazmorra, lo cual fue un comienzo positivo, pero definitivamente era una prisionera. Se sentó en un diván de terciopelo en una habitación que era más grande que todo su apartamento. La chimenea rugía con llamas mágicas sin humo, proyectando largas sombras contra los tapices que representaban antiguas guerras de vampiros. La puerta se abrió con un chirrido. No era el rey, era un hombre mayor con cabello plateado recogido en una cola severa, usando gafas que magnificaban sus ojos inteligentes y cansados. Edmund Hawklight, el consejero real. Ha creado toda una complicación, señorita Whitrose, Edmund dijo, cerrando la puerta suavemente. Llevaba una bandeja con té que olía a manzanilla y algo más agudo, como verbena. No hice nada, Arabella dijo, levantándose. Se frotó el brazo. La manga estaba arruinada, pero la piel debajo estaba intacta, salvo por un moretón que empezaba a florecer. Aclara la garganta. ¿Está bien la niña? Edmund hizo una pausa, dejando la bandeja. La estudió con una mezcla de sospecha y fascinación. La princesa Eveina está descansando, sedada. Es raro que ella emerja del hambre sin derramamiento de sangre. Tiene un peculiar instinto de supervivencia, señorita Whitrow. La mayoría de los humanos habrían corrido. Si corría, ella habría perseguido, Arabella dijo simplemente, y sus guardias la habrían lastimado para detenerla. La expresión de Edmund se suavizó solo una fracción. Aclara la garganta. Precisamente, estoy bajo arresto, custodia protectora. Una voz profunda respondió desde el umbral. Alistair Ravenshear entró. Se había quitado la pesada capa ceremonial, vistiendo solo una camisa negra nítida y pantalones. Parecía menos un rey ahora, y más un hombre que no había dormido en un siglo. El aire en la habitación se volvió más pesado, cargado con la estática de su poder. Edmund hizo una reverencia profunda y se retiró, dejándolos solos. Arabella tragó con dificultad. De cerca, Alistair era devastador. Sus ojos eran del color de las nubes de tormenta, grises y turbulentos. Se movió con la gracia de un depredador, rodeando los divanes antes de detenerse frente a ella. «Déjame ver el brazo», él ordenó. Arabella dudó, luego extendió su brazo. Alistair extendió la mano, sus dedos fríos contra su piel. Echó hacia atrás la manga rasgada, inspeccionando el moretón. Su toque fue clínico, pero extrañamente suave. Ella no rompió la piel. Él murmuró, sonando perplejo. El olor de tu sangre. Debió haberla vuelto frenética. ¿Por qué no mordió? Quizás no quería sangre, Arabella dijo, tirando de su brazo hacia atrás. Quizás quería un ancla. Alistair levantó la vista, cruzando miradas con ella. La intensidad de su mirada hizo que sus rodillas flaquearan. Eveina está maldita. Es una sangre pura nacida con un defecto. El hambre consume su mente. No reconoce a nadie, ni siquiera a mí. Sin embargo, te escuchó a ti. Dio un paso más cerca, invadiendo su espacio. ¿Quién eres, Arabella Whitrose? Soy una camarera, dijo, levantando la barbilla, negándose a ser intimidada por su poder. Sirvo bebidas, pago mi alquiler, intento no ser comida. Alistair emitió un sonido que podría haber sido una risa, aunque estaba desprovisto de humor. Una camarera que mira fijamente a una princesa vampiro frenética y sonríe. ¿Tienes alguna idea del peligro en el que estabas? Si te hubiera probado, me habría visto obligado a matarla para salvarte. ¿Es eso lo que querías? ¿Ser una mártir? Quería que dejara de llorar. Arabella espetó, su miedo dando paso a la indignación. Es una niña, Su Majestad. Maldita o no, estaba aterrorizada de usted, de los guardias.
Necesitaba un momento de tranquilidad, así que se lo di. El silencio se extendió entre ellos. Alistair la miró fijamente, su expresión cambiando de sospecha a algo ilegible. La miró no como un recipiente humano, sino como un rompecabezas que no podía resolver. No debes salir de esta habitación, Alistair dijo, finalmente, dándose la vuelta. La delegación de lobos está exigiendo respuestas. Creen que Eveina es una amenaza para el tratado. Si saben que una humana la sometió cuando yo no pude, te querrán a ti. ¿Querme para qué? Alistair hizo una pausa en la puerta, mirando de reojo por encima de su hombro. La luz del fuego capturó el ángulo agudo de su mandíbula. Para probar que la casa de Ravenshire es débil, dijo suavemente. Eres la prueba de mi fracaso, Arabella. Y hasta que decida qué hacer contigo, me perteneces. La puerta se cerró con un clic, la cerradura deslizándose a su lugar con un fuerte golpe. Arabella se hundió de nuevo en los divanes, mirando la manga rasgada de su uniforme. Estaba viva, pero tenía la clara sensación de que acababa de salir de la sartén y de entrar en el fuego mismo. El sol de la mañana no penetraba las pesadas cortinas de terciopelo del palacio de obsidiana, pero Arabella sabía que era de día. El castillo estaba más tranquilo, el zumbido nocturno del personal vampiro, reemplazado por el paso más suave de los sirvientes humanos. El desayuno le fue traído por una sirvienta muda que se negaba a mirarla a los ojos. Arabella comió mecánicamente, su mente acelerada. Necesitaba llegar a casa. Su gato Barnaby tendría hambre. Su alquiler vencía en 3 días. Una conmoción en el patio de abajo la atrajo a la ventana. Echó hacia atrás la pesada cortina, solo 1 pulgada. Abajo, en los adoquines cubiertos de nieve, se estaba gestando una confrontación. Alistair estaba en el centro del patio, flanqueado por su guardia de élite. Frente a él estaba Damien Whitlock. El Rey Lobo era un marcado contraste con Alistair. Donde Alistair era fría elegancia e inmovilidad, Damien era vitalidad cruda y energía inquieta. Llevaba cuero forrado de piel, su cabello dorado captando la pálida luz invernal, y estaba enojado. «¿Escondes a la niña?» La voz de Damien subió hasta la ventana amplificada por su proyección alfa. ¿Por qué lleva la enfermedad o hechizó el aire? Es una invitada, Damien. La voz de Alistair era como hielo rompiéndose, y está bajo mi protección. Su preocupación por mis asuntos domésticos está anotada y desestimada. No es doméstico cuando tu hija es una bomba de tiempo. Damien gruñó, acercándose. Los lobos detrás de él se erizaron. Si la niña tiene una forma de controlar a la niña, el consejo necesita saberlo. Podemos usarla. No es una herramienta, Alistair espetó, su compostura cediendo. Es una humana. ¿Desde cuándo te importan los humanos? Una nueva voz cortó la tensión. Eloan Thornwall emergió de las sombras del palacio. Era deslumbrante, una mujer noble vampiro con cabello como plata hilada y ojos que prometían ruina. Caminó al lado de Alistair, colocando una mano posesiva en su brazo, pero su mirada estaba fija en Damien. El alfa tiene razón, Alistair. Eloan ronroneó, aunque sus ojos estaban fríos. Si la camarera tiene algún talento, deberíamos estudiarlo, diseccionarlo si es necesario para el bien del reino. Arriba en la torre, Arabella se estremeció. Diseccionarlo. Eloan, Alistair advirtió, sacudiéndose su mano. Suficiente. Arriesgas la guerra por una sirvienta. Damien rió. Un sonido de ladrido áspero. Eres más débil de lo que pensaba. Rey Sanguijuela, entrégala. La manada de lobos la mantendrá a salvo y descubriremos lo que sabe. Fuera de mi tierra, Alistair ordenó. Las sombras en el patio se alargaron,
convirtiéndose en picos dentados a sus pies. Los antiguos guardianes de defensa del castillo comenzaron a zumbar, una profunda vibración que sacudió el vidrio en la ventana de Arabella. Damien se burló, pero retrocedió. Señaló a su manada. Esto no ha terminado, Alistair. El tratado pende de un hilo. Si esa niña se rompe de nuevo, la sacrificaré yo mismo. Los lobos se retiraron. Eloin se quedó, susurrando algo a Alistair que hizo que su mandíbula se tensara antes de que ella también se marchara. Alistair permaneció solo en la nieve. Permaneció allí por un largo momento, con la cabeza inclinada. Parecía increíblemente solo. Luego levantó la vista directamente a su ventana. Arabella jadeó y dejó caer la cortina, retrocediendo, su corazón acelerado. Él había sabido que ella estaba mirando. Minutos después, la cerradura de su puerta giró. Alistair entró, trayendo el frío del exterior con él. Parecía exhausto, esta vez no vino a intimidarla. Caminó hacia la chimenea y apoyó su brazo contra la repisa, mirando las llamas. «Quieren llevarte», dijo, su voz áspera. «Escuché», Arabella susurró. «La disección no suena muy agradable». Alistair se giró. «Damien cree que eres una bruja. Ilowan cree que eres una espía. No pueden concebir que un humano pueda ser simplemente amable. ¿Y qué piensas tú?» «Yo pienso», Alistair dijo caminando hacia ella, «que eres un problema que no sé cómo resolver». Se detuvo a un pie de distancia. «Evelina pregunta por ti». Arabella parpadeó. Ella se niega a comer, se niega a dormir, está gritando por la dama de las manos cálidas. Los sanadores no pueden acercarse a ella. El orgullo de Alistair pareció resquebrajarse, revelando al padre desesperado debajo. «No puedo ordenarte que hagas esto. Es peligroso. Ella podría matarte en un instante si su humor cambia». La miró y por primera vez el rey suplicó. «¿La ayudarás?» Arabella miró al vampiro que podía secarla en segundos, viendo el terror en sus ojos, no por él mismo, sino por su hija. Pensó en la fría ambición de Eloin y las amenazas de Damien. «Ayudaré», Arabella dijo suavemente. «Pero no por ti». Alistair exhaló, un sonido de profundo alivio. «Ven conmigo». La llevó no a la mazmorra, sino al ala real. Se detuvieron ante un enorme conjunto de puertas dobles, custodiadas por 4 centinelas blindados. Alistair los despidió. Abrió la puerta. La habitación estaba oscura, las cortinas corridas. Acurrucada en la esquina de una enorme cama con dosel, había un pequeño bulto bajo las mantas. «Evelina», Arabella llamó suavemente. La manta se movió. 2 ojos rojos brillantes se asomaron. «Dama», la pequeña voz graznó. Arabella avanzó, ignorando la postura tensa de Alistair detrás de ella. Se sentó en el borde de la cama. «Hola, cariño. Soy yo, Arabella». Evelina salió gateando. Se veía pálida, con ojeras bajo los ojos. Olfateó el aire, luego se metió en el regazo de Arabella, enterrando su cara en el estómago de Arabella. «Haz que el ruido pare». Evelina lloró, demasiado fuerte. La sangre es demasiado ruidosa. Arabella envolvió sus brazos alrededor de la niña, meciéndola suavemente. Miró a Alistair. El rey los observaba, su expresión una de asombro y confusión. «¿Qué quiere decir?», Arabella preguntó. «Ella escucha el latido del corazón de todos en el castillo», Alistair explicó, su voz silenciada. «La vuelve loca. La sed. Es una tortura auditiva para ella». Arabella tarareó una melodía baja y constante, una nana que su madre le había enseñado. Puso su mano sobre la oreja de Evelina, apretando su cabeza contra su propio pecho. «Escucha el mío».
solo el mío. Concéntrate en un sonido. Eveina se tensó, luego lentamente se relajó. Su respiración se sincronizó con la de Arabella. Está tranquilo, Eveina susurró, sus ojos cayendo. El Leicester dio un paso adelante, extendiendo la mano como para tocar a su hija, pero se detuvo. Miró a Arabella y en la tenue luz, el aterrador rey vampiro parecía completamente deshecho. ¿Cómo estás haciendo eso? Él susurró. No estoy haciendo nada mágico. Alistair, Arabella dijo, usando su nombre por primera vez. Solo la estoy abrazando. La atmósfera en la habitación cambió. La hostilidad se disolvió, reemplazada por una intimidad frágil. Por un momento, no eran rey y plebeya, depredador y presa. Eran solo dos adultos tratando de mantener a una niña a salvo de la oscuridad. Pero fuera de las pesadas puertas de roble, el castillo estaba despertando. Elan estaba tramando. Damian estaba reuniendo a su manada, y la noticia se estaba extendiendo como la pólvora. El rey vampiro tenía una debilidad, y su nombre era Arabella. Los días en el palacio de obsidiana se fundieron uno en el otro, marcados no por el sol naciente, que estaba barrado por pesadas cortinas de terciopelo, sino por el ritmo de la respiración de Eveina. Arabella se había convertido en un elemento fijo en el ala real, una extraña anomalía de calidez en un mundo tallado en piedra fría y antiguos linajes. Se sentó junto a la ventana de la guardería, una habitación que parecía menos un dormitorio infantil y más un museo de juguetes olvidados, observando caer la nieve sobre los distantes picos irregulares de las tierras de los lobos. Eveina estaba en el suelo dibujando con carboncillo sobre pergamino grueso. Por primera vez en años, el personal susurró. La princesa no estaba gritando. Pareces cansada. Una voz retumbó desde el umbral. Arabella no saltó. Se había acostumbrado a las silenciosas llegadas de Alistair. El rey vampiro se movía como humo, existiendo en un lugar y luego en otro sin la transición de pasos. Estoy bien, Arabella mintió, suprimiendo un bostezo que le partió la mandíbula. No había dormido más de 2 horas seguidas. Eveina se despertaba frecuentemente, aterrorizada de que el silencio se rompiera, necesitando la mano de Arabella para anclarla de vuelta a la realidad. Está dibujando el jardín. Alistair se deslizó en la habitación. Estaba vestido menos formalmente hoy, el cuello alto de su camisa desabrochado, revelando la pálida columna de mármol de su garganta. Miró el dibujo, un caótico remolino de líneas negras. Solía dibujar monstruos. Alistair dijo suavemente, su voz pesada con una culpa que parecía grabada en sus huesos inmortales. Ahora dibuja. ¿Eso es un gato? Ese es Barnaby. Arabella sonrió, cansada pero genuina. Mi gato. Le conté historias sobre él, cómo persigue motas de polvo y pelea con su propia cola. Alistair la miró, sus ojos gris tormenta suavizándose. Hablas de tu vida anterior como si fuera un sueño distante. ¿Lo extrañas? ¿La simplicidad? Extraño el silencio de mi propia cabeza. Arabella admitió, girándose para mirarlo. Pero no extraño ser invisible. Yin, aquí al menos soy útil. Útil, Alistair repitió, la palabra con sabor amargo en su lengua. Se acercó, el aire a su alrededor bajando de temperatura. Eres más que útil, Arabella. Estás manteniendo a raya la locura. El consejo, ellos no entienden. Ven una mascota humana. No ven la fuerza que se necesita para sentarse en la oscuridad con un depredador y cantarle para que duerma. Extendió la mano, su mano flotando cerca de su cara. Por un momento Arabella pensó que él podría tocarla, y su corazón golpeó un ritmo traicionero contra sus costillas. La atracción entre ellos se estaba convirtiendo en una fuerza física,
un tirón magnético que la aterrorizaba. Era un rey, una criatura de muerte. Era una camarera con un uniforme roto y alquiler que pagar. El consejo se está reuniendo, Alistair dijo, retirando su mano, su expresión endureciéndose. Eloan ha convocado una investigación. Quieren probar la estabilidad de Eveina. Quieren ver si es apta para ser heredera o si debe ser secuestrada. ¿Secuestrada? Arabella preguntó, un escalofrío recorriendo su columna. ¿Te refieres a encerrada? Me refiero a enterrada, Alistair corrigió, sus ojos brillando con rabia contenida debajo de las catacumbas donde el sonido de los latidos del corazón no puede alcanzarla. No, Arabella dijo, la ferocidad de su propia voz sorprendiéndola. Se levantó, bloqueando su vista de la niña. Está progresando, Alistair. Ayer comió una manzana entera. Se rió de un chiste sobre un pingüino. No puedes dejar que se la lleven. Soy el rey, Alistair dijo, pero estoy ligado por las leyes de la sangre. Si la heredera es un peligro para el secreto de nuestra especie, el consejo puede anularme. Necesitan prueba de que puede controlar el hambre. Entonces les damos la prueba. Alistair la estudió, una mezcla de asombro y miedo en su mirada. La prueba es cruel, Arabella. Traerán sangre fresca a la habitación. Ellos la irán. Si se rompe, si ataca, no lo hará, Arabella dijo, aunque sus manos temblaron ligeramente. No la dejaré. Y si te ataca, Alistair susurró, entrando en su espacio, su olor a ozono e invierno rodeándola. Si te arranca la garganta antes de que pueda detenerla, ¿entiendes lo que eso me haría? La confesión colgaba en el aire, rugido y sangrando. ¿Qué me haría eso? No al tratado, no a la corona, a él. Arabella miró hacia sus antiguos ojos solitarios. Entonces será mejor que seas rápido, su majestad. Un golpe en la puerta rompió el momento. Era Edmund con aspecto grave. Sia, dijo el consejero, evitando la mirada de Arabella. La delegación ha llegado y Lord Damien está con ellos. Exige presenciar el juicio. La cara de Alistair se convirtió en piedra. El padre desapareció. El rey regresó. Prepara el gran salón. Y Edmund dobla los guardias sobre la humana. Mientras Alistair salía de la habitación, Arabella sintió el peso de la tormenta que se avecinaba. Miró a Eveina, quien había dejado de dibujar y los observaba con grandes ojos violetas. ¿Vienen los hombres malos?, la niña susurró. Arabella se sentó y atrajo a la niña a su regazo, alisando el cabello oscuro y enredado. Sí, cariño, pero vamos a ser valientes. Les vamos a mostrar que no eres un monstruo. Eres una princesa, y las princesas no muerden. El gran salón fue transformado. Las mesas festivas habían desaparecido, reemplazadas por una única mesa larga de obsidiana negra en el centro de la habitación. Las arañas estaban atenuadas, proyectando largas sombras esqueléticas por el suelo. El alto consejo se sentó en un estrado elevado. 5 vampiros antiguos, con piel como pergamino y ojos como vacíos. A su derecha estaban Damien Whitlock y 2 de sus lugartenientes, con los brazos cruzados, irradiando escepticismo y agresión animal. Arabella entró en la habitación sosteniendo la mano de Eveina. Había rechazado el vestido de seda que Elo había enviado, optando en su lugar por un sencillo y resistente vestido gris que había encontrado en los aposentos de los sirvientes. Era una declaración. No soy una de ustedes, soy su ancla. Alistair estaba de pie en la cabecera de la mesa de obsidiana. Parecía magnífico y aterrador, una estatua de juicio. No miró a Arabella mientras entraba, pero ella sintió su conciencia de ella como un toque.
La investigación está en sesión. La consejera principal, una mujer llamada Vesper, anunció. Su voz era como hielo resquebrajándose. La sujeta, Princesa Evaina Ravenshire. El cargo, ansia de sangre incontrolable e inestabilidad amenazando el pacto. Damien dio un paso adelante. Mi manada ha perdido 3 exploradores esta semana cerca de tus fronteras, Ravenshire. Creemos que tu hija está cazando. No ha salido de este castillo, Alistair dijo fríamente. Los ataques rebeldes están siendo investigados. Entonces prueba que está contenida. Damien desafió. Prueba que no es un animal rabioso esperando romper la correa. Vesper gesticuló. Un sirviente trajo un cáliz de plata. Estaba sin adornos, pero el olor que emanaba de él era inconfundible. Sangre humana fresca. Arabella sintió la mano de Evaina contraerse en la suya. La niña dejó de caminar. Un vino bajo se formó en su garganta. Sus ojos comenzaron a destellar rojo. Tranquila, Arabella susurró, apretándole la mano. Es solo un olor como hierro. Solo un olor. Traga el recipiente más cerca, Vaspera ordenó. El sirviente colocó el cáliz en el centro de la mesa de obsidiana. La niña debe sentarse. Debe permanecer sentada por 10 minutos en presencia de la sangre sin alimentarse, sin cambiar. Era una prueba de tortura para una niña vampiro hambrienta. Era como poner agua ante un hombre muriendo de sed y ordenarle no beber. Arabella guió a Evaina a la silla. La niña temblaba violentamente. El rojo se estaba desangrando en sus iris, consumiendo el violeta. Miró fijamente la copa, sus labios retraídos para revelar colmillos afilados como agujas. Se está rompiendo. Eloan susurró desde los costados, una cruel satisfacción en su voz. Mírala. Silencio. Alistair espetó, sus manos apretadas en puños a sus costados. Arabella se arrodilló junto a la silla, poniéndose entre Evaina y el consejo, aunque sabía que no ofrecía protección física. Puso su cara al nivel de la niña. «¡Evelina!», Arabella dijo firmemente. La niña no parpadeó. Estaba hiperenfocada en la copa. Un gruñido vibró en su pecho lo suficientemente fuerte como para hacer eco en el silencioso salón. «Evaina, mírame». Arabella metió la mano en su bolsillo. Sacó un pequeño objeto rojo, una fresa. Lo había robado de la bandeja de la cocina antes. «Mira», Arabella dijo, sosteniendo la fruta. La mirada de Evaina parpadeó. El olor de la fruta dulce competía con el sabor metálico de la sangre. «¿Recuerdas la historia?», Arabella susurró, ignorando los murmullos del consejo. La princesa que comió la fruta roja y se convirtió en un dragón. Pero un dragón amable. ¿A quién le gustaba el té? Evaina parpadeó. El rojo en sus ojos retrocedió ligeramente. «Ta», ella graznó. «Con miel», Arabella prometió. «Pero tienes que ignorar la asquerosa taza. Es sopa fría. No queremos sopa fría». Damien resopló. «Esto es una farsa. La bestia está salivando. Ella está luchando contra ello». Alistair rugió, dando un paso adelante. «Déjala probarlo». Damien rugió de vuelta. La tensión rompió la concentración de Evaina. Chilló, un sonido de puro dolor, y se abalanzó, no a la copa, sino al ruido. Se encaramó a la mesa, garras arañando la obsidiana, lanzándose hacia Damien. No. Arabella no pensó. Se lanzó sobre la mesa, atrapando a Evaina por la cintura. El impulso los arrastró a ambos por la lisa piedra. Evaina se revolvió, chasqueando sus mandíbulas. Arabella se aferró, enterrando su cara en el cabello de la niña para proteger su garganta. «Te tengo, Arabella cantó.
Está bien, estoy aquí. Los guardias del consejo desenvainaron sus armas. Los lobos de Damián cambiaron, el pelaje rompiendo la ropa. Alistair se movía, un borrón de sombra. Pero antes de que alguien pudiera golpear, el forcejeo se detuvo. Eveina se congeló. Enterró su nariz en el cuello de Arabella, inhalando profundamente. No el olor a sangre, sino el olor a jabón y lavanda y seguridad. La niña sollozó, un sonido humano con el corazón roto. Se acurrucó en una bola en los brazos de Arabella, allí mismo en la mesa, dándole la espalda a la sangre, al consejo, al hambre. Quiero la fresa. Eveina lloró. Silencio. Silencio atónito absoluto. Arabella se sentó lentamente, acunando a la princesa que lloraba. Agarró la fresa de donde había caído y la apretó en la mano de Eveina. Luego levantó la vista. Miró directamente a Damien Whitlock. Su cabello estaba desordenado, su vestido arrugado, y sostenía el aire del trono vampiro como un niño pequeño. Ella pasa, Arabella dijo, su voz resonando clara como una campana. Damien la miró fijamente, aclara la garganta, sus ojos dorados muy abiertos. Miró de la niña sollozante a la copa de sangre intacta. Lentamente la agresión se drenó de su postura. Él asintió. Un movimiento brusco y agudo. Ella pasa. El rey lobo estuvo de acuerdo. Alistair llegó a la mesa. No miró al consejo. Extendió la mano y colocó su mano en el hombro de Arabella. Su toque era ardiente. Llévenlos a sus aposentos, Alistair ordenó a los guardias, su voz temblando de alivio. El juicio ha terminado. Mientras Arabella sacaba a Eveina, miró hacia atrás. Alistair la estaba observando, y la expresión en su cara ya no era solo gratitud, era devoción. Y en las sombras, Eloan observaba también. Su cara se retorció en una máscara de puro odio venenoso. La victoria fue embriagadora, pero breve. Esa noche, el castillo celebró. El vino fluía, la música sonaba, y por primera vez en una década, el rey sonrió. Pero Arabella no estaba en la fiesta. Estaba en la guardería empacando una pequeña bolsa. Había sobrevivido al juicio. Había salvado a la niña. Pero la mirada en los ojos de Eloin había prometido retribución. Y la forma en que Alistair la había mirado, eso prometía algo aún más peligroso. Complicación. Te vas. Ella se giró. Alistair estaba en el umbral. Sostenía 2 copas de cristal de vino. Tengo que irme a casa, Alistair, dijo, usando su nombre sin aclarar la garganta pensar. Mi vida está allá afuera. No puedo quedarme en esta pesadilla de cuento de hadas. No es una pesadilla más, Alistair dijo, entrando. Él colocó los vasos. Tú lo cambiaste. Tú la cambiaste a ella. Hice mi trabajo. Obtuve la paga por peligro. ¿Fue solo eso? Alistair se acercó, atrapándola contra la ventana. Afuera, la luna estaba llena, proyectando un halo plateado alrededor de él. Paga por peligro. Alistair, no. Ella susurró. ¿Por qué no? Él extendió la mano, trazando la línea de su mandíbula con su pulgar. No eres solo una camarera, Arabella. Eres la única calma en mi tormenta. Cuando estás cerca, el silencio no está vacío. Es pacífico. Él se inclinó. La respiración de Arabella se detuvo. Ella quería inclinarse hacia adelante. Ella quería cerrar la brecha. ¡Boom! El sonido no fue un trueno. Fue el sonido de las puertas principales del castillo explotando hacia adentro. El suelo se sacudió. El polvo llovió del techo. Las alarmas comenzaron a gritar. Una ballena mágica aguda que perforaba los tímpanos. ¡Los guardianes! Alistair jadeó, sus ojos abriéndose. Están caídos. ¿Cómo?
Arabella lloró agarrando el poste de la cama para mantener el equilibrio. ¡Traición! Alistair gruñó. Alguien los bajó desde el interior. Gritos estallaron en el pasillo. El olor a humo y perro mojado llenó el aire. Lobos, pero no la manada de Damian. Estos olían a salvajes. Incorrecto. Rebeldes, quédense aquí. Alistair ordenó, su cara transformándose en la máscara del monstruo. Barra la puerta. No la abran para nadie más que para mí. Él desapareció en un torbellino de sombras. Arabella corrió hacia la puerta, cerrándola con llave, arrastrando un pesado cofre de roble frente a ella. Corrió a la cama de Eveina. La niña estaba despierta, sentada, ojos muy abiertos y brillantes. «Están aquí», Eveina susurró. «Los hombres de mala sangre». Aclara la garganta. «Métete debajo de la cama», Arabella ordenó. Ahora, ella empujó a Eveina debajo de la pesada cama con dosel y agarró la única arma que tenía, un pesado atizador de hierro de la chimenea. La puerta se estremeció. Un fuerte golpe golpeó la madera. Luego otro. «¡Abre, pequeña humana!». Una voz se burló. No era un lobo, era un vampiro. Uno de los guardias que Arabella había visto hablando con Eloan. La madera se astilló. Una mano se metió, abriendo el pestillo. El cofre fue empujado a un lado con fuerza sobrenatural. Dos vampiros entraron. Llevaban el blasón de Ravenshire, pero sus ojos estaban negros de traición. «¿Dónde está la mocosa?». El primero siseó. Arabella se paró en el centro de la habitación, sosteniendo el atizador con manos temblorosas. «No está aquí». Ella corrió. Mentirosa. El vampiro rió. Se movió demasiado rápido para que ella lo rastreara. Él le dio un revés. El golpe envió a Arabella volando. Se estrelló contra el tocador. Cristales rompiéndose. El dolor explotó en sus costillas. Probó sangre. Puedo oír su latido. El segundo vampiro dijo, moviéndose hacia la cama. «No». Arabella se levantó, ignorando la agonía en su costado. Blandió el atizador. Conectó con el hombro del vampiro. Un golpe sordo. Él rugió, girándose hacia ella. Agarró el atizador y se lo arrancó de su agarre, lanzándolo a un lado. Agarró a Arabella por la garganta y la levantó del suelo. «¡Eres la mascota!», se burló, sus colmillos extendiéndose. Alowan dijo que podíamos tomar un bocadillo antes de matar al aire. Arabella pataleó, arañando sus manos, su visión nadando. No podía respirar. De debajo de la cama, un sonido bajo y terrible emergió. No fue un llanto, fue un rugido. Eveina salió de su escondite. Ya no parecía una niña, parecía un demonio. Se aferró a la pierna del vampiro, hundiendo sus dientes profundamente. El vampiro gritó, soltando a Arabella. Intentó quitarse a la niña, pero Eveina era una sangre pura, y estaba protegiendo lo suyo. Arabella golpeó el suelo, jadeando por aire. Vio al segundo vampiro sacar una daga de plata, apuntando a la espalda de Eveina. «¡Evelina, muévete!». Arabella se lanzó. No tenía un arma, no tenía magia, solo tenía su cuerpo. Se lanzó frente a la niña. La daga de plata no encontró el corazón de vampiro al que apuntaba. Se hundió en el hombro de Arabella, clavándola al suelo. Ella gritó. El sonido pareció detener el tiempo. La puerta de la guardería se desintegró. La oscuridad inundó la habitación. Oscuridad espesa, sofocante, absoluta. Alistair Ravenshire había regresado. No habló, no lanzó un hechizo. Simplemente deshizo a los traidores. Las sombras azotaron como látigos, destrozando a los vampiros rebeldes antes de que pudieran siquiera gritar. La habitación quedó en silencio, salvo por el sonido de la respiración agitada de Arabella y el goteo de sangre.
Alistair cayó de rodillas junto a ella. Su cara era una máscara de horror absoluto. Miró la daga que sobresalía de su hombro, luego su cara pálida y en shock. Arabella. Él la ahogó, sus manos flotando, con miedo de tocarla, con miedo de causar más dolor. Yo la salvé. Arabella susurró, sus ojos perdiendo el enfoque. ¿La salvé? Sí, Alistair lloró, lágrimas de sangre recorriendo sus mejillas de mármol. La salvaste. Quédate conmigo. No cierres los ojos. Pero la oscuridad era cálida y el dolor se desvanecía en entumecimiento. Arabella miró a Evaina, quien estaba a salvo, y luego a Alistair. Intentó sonreír, hacer lo que siempre hacía, pero sus labios no cooperaban. No te apartes, susurró, haciendo eco de sus palabras del salón de baile. Luego su mundo se volvió negro. Alistair echó la cabeza hacia atrás y soltó un grito que destrozó cada ventana en el ala oeste. Un sonido de dolor y furia que dijo al mundo una cosa. El corazón del rey acababa de dejar de latir. El dolor era un país que Arabella conocía bien. Pero esto era diferente. Esto era frío. Una escarcha rastrera que comenzó en su hombro y envolvió su corazón. Podía escuchar voces, distantes y bajo el agua. Se está desvaneciendo, Alistair. Debes decidir. Ese era Edmund, su voz quebrándose. No puedo convertirla. Ella valora demasiado su humanidad. Sería una maldición, no un regalo. La voz de Alistair era una ruina dentada de dolor. Entonces déjala ir. Una voz más profunda gruñó. Damien, no la dejes sufrir. No. El grito fue pequeño pero penetrante. Evaina, arréglala. Eres el rey, arréglala. Arabella intentó hablar, decirles que estaba bien, pero sus pulmones estaban llenos de hielo. Sintió un peso en la cama junto a ella. Una mano temblorosa y fría apartó el cabello de su frente. Arabella, Alistair susurró, sus labios contra su oído. No te haré un monstruo, pero no puedo dejarte ir. Todavía no. Hay un camino antiguo, un voto de sangre. No te convertirá, pero unirá tu fuerza vital a la mía. Sentirás mis sombras. Yo sentiré tu luz. Es peligroso, pero te salvará. No esperó una respuesta que ella no podía dar. Sintió la picadura aguda de una mordedura, no en su cuello, sino en su propia muñeca. Luego la presión metálica caliente de su sangre contra sus labios. Bebe, él ordenó. Una oración desesperada. El instinto se apoderó. Ella tragó. Fue como tragar fuego. El frío en sus venas se hizo añicos. El calor explotó en su pecho, corriendo por sus extremidades, uniendo carne y hueso con una velocidad agonizante. Ella jadeó, su espalda arqueándose de la cama, una repentina y aguda bocanada de aire llenando sus pulmones hambrientos. Sus ojos se abrieron de golpe. El mundo era demasiado nítido. La luz de la vela era cegadora. El sonido de un corazón latiendo al otro lado de la habitación sonaba como un tambor. Alistair. Ella jadeó. Él estaba allí, flotando sobre ella, sus ojos salvajes, su boca manchada con su propia sangre. Parecía destrozado, despojado de toda armadura real. Estoy aquí. Él ronroneó, agarrando su mano tan fuerte que le dolió. Pero ella dio la bienvenida al dolor. Significaba que estaba viva. Respira, Arabella. Solo respira. Miró alrededor. Estaban en el santuario privado del rey. Evaina estaba acurrucada en una silla observando con ojos grandes y húmedos. Damien estaba junto a la puerta, con su espada desenvainada, cubierto de ojo negro. ¿Los rebeldes? Arabella preguntó, su voz ronca. ¿Muertos?
Damian dijo sombríamente. Pero Eloin ha huido. Ha tomado las cámaras del consejo. Ella afirma que Alistair está comprometido por una bruja humana y no es apto para gobernar. Se ha declarado regente. La cara de Alistair se endureció, el dolor reemplazado por una fría furia antigua. Miró a Arabella y ella sintió un tirón fantasma en su pecho. Podía sentir su rabia como si fuera la suya. El vínculo. Quiere una guerra, Alistair dijo, poniéndose de pie. Las sombras en la habitación se retorcieron en respuesta a su humor. Tendrá una. Arabella se sentó, agarrando las sábanas. La herida en su hombro había desaparecido, reemplazada por una cicatriz de plata. No sin mí, Alistair se giró hacia ella. Acabas de morir. Te quedas aquí. Puedo sentirte, Alistair, dijo suavemente, tocándose el pecho. Puedo sentir tu miedo. Estás aterrorizada de que perderás. No por ti misma, sino por Evaina. Alistair se congeló. Miró la conexión entre ellos, invisible, pero palpable. Vamos juntos, Arabella dijo, balanceando sus piernas fuera de la cama. Se puso de pie, temblorosa pero decidida. Ella atacó a una niña. Ella me atacó a mí. Esto termina esta noche. El palacio de obsidiana era una fortaleza dividida. La Guardia Real permaneció leal a Alistair, pero Eloin había comprado la lealtad de los mercenarios y los aterrorizados miembros del Consejo. Los pasillos resonaron con el choque de acero y el rugido de la magia. Los lobos de Damian lucharon codo a codo con los vampiros de Alistair, una vista que habría sido imposible hace una semana. Pero nada une a los enemigos como un traidor común. Arabella corrió a través del caos, su mano firmemente agarrando la de Eva. Alistair era un torbellino de destrucción delante de ellos, abriendo un camino a la sala del trono. No usó armas, usó la oscuridad misma, envolviendo a los enemigos en zarcillos de sombra y arrojándolos a un lado. Mantén tus ojos cerrados, Evie, Arabella susurró mientras pasaban por encima de los escombros de una estatua destrozada. No tengo miedo, Evaina dijo. Su voz era pequeña pero firme. Mi papá es el rey. Llegaron a las grandes puertas dobles de la sala del trono. Estaban barradas por magia. Una barrera violeta brillante. Brujería de Eloan. Alistair escupió, sus manos humeantes mientras probaba la barrera. Es magia de sangre. Requiere un sacrificio para romper. O una llave, Arabella dijo. Miró a Evaina. La barrera. Se siente como el ruido, ¿no? Evaina asintió, arrugando la nariz. Zumba como una abeja enojada. ¿Puedes hacerlo callar? Arabella preguntó. Alistair la miró. Arabella, es una niña. No puede romper un guardián del Alto Consejo. No es solo una niña, Arabella dijo, mirando a la pequeña niña que había mordido a un vampiro para salvarla. Es la heredera. Esta magia se extrae del castillo. El castillo pertenece a su linaje. Evaina dio un paso adelante. Colocó su pequeña mano pálida contra la energía violeta. Cerró los ojos. Silencio, susurró. El zumbido se disparó, chirriando, y luego silencio. La luz violeta se hizo añicos como cristal, disolviéndose en niebla. Alistair miró fijamente a su hija, atónito. Evaina miró hacia atrás, un orgullo tímido en su cara. Lo apagué. Increíble, Damian murmuró, acercándose detrás de ellos. Terminemos esto. Alistair abrió las puertas de una patada. Elan se sentó en el trono de obsidiana. Parecía regia y aterradora, llevando una corona de espinas de plata retorcidas. A su alrededor estaban los traidores restantes. Te tomaste tu tiempo, Eloan se burló, sus ojos destellando con locura.
Empezaba a pensar que la humana finalmente había expirado. «Quítate de mi silla», Alistair dijo, su voz baja y mortal. «Ya no es tuya». Eloin se puso de pie, desenvainando una hoja que pulsaba con una luz verde enfermiza. «Elegiste a una camarera sobre tu deber. Elegiste a una niña rota sobre la fuerza. Estoy haciendo lo que debe hacerse para salvar nuestra raza». «La estás destruyendo», Alistair rugió. Las sombras en la habitación elevándose como un maremoto. «¡Mátenlos!», Eloan gritó. La habitación explotó en violencia. Damien se transformó en su enorme forma de lobo, destrozando a los guardias. Alistair se enfrentó a Eloan, su magia chocando en ráfagas de rayos negros y verdes que sacudieron los cimientos del castillo. Arabella tiró de Evaina detrás de un pilar. «Quédate aquí». «¿A dónde vas?». Evaina lloró. «Tengo que ayudarlo», Arabella dijo. Ella no tenía poderes, pero vio algo que los inmortales pasaron por alto. Eloan no solo estaba luchando contra Alistair, estaba extrayendo poder de un amuleto de cristal alrededor de su cuello. Cada vez que Alistair golpeaba, el amuleto brillaba y Eloan se curaba. Arabella agarró una bandeja de plata de una mesa volcada, un escudo ridículo, pero era todo lo que tenía. Se movió a lo largo de la pared, flanqueando el duelo. Alistair estaba perdiendo. Era poderoso, pero estaba luchando defensivamente, tratando de mantener las explosiones lejos de Arabella y Evaina. Eloan no tenía tal restricción. Lanzó una lanza de fuego verde a Alistair. Él la bloqueó, pero la fuerza lo derribó de rodillas. Patética, Eloan siseó, levantando su hoja para el golpe mortal. Arabella no pensó. Tiró la bandeja de plata. No fue un lanzamiento letal. No golpeó la cabeza de Eloin. Golpeó su mano, la mano que sostenía la espada. ¡Clang! Fue justo suficiente distracción. Eloan se encogió, volviendo su mirada furiosa hacia Arabella. «¡Tú, mosquito insignificante!». Eloan gritó, levantando su mano para incinerar a la humana, pero había olvidado al rey. Alistair se abalanzó. No fue por el corazón de Eloin. Agarró el amuleto alrededor de su cuello y lo arrancó. En el momento en que el amuleto se hizo añicos en el suelo, Elo gritó. Un sonido de edad marchita y poder perdido. La magia verde se evaporó. Ella se derrumbó. No muerta, sino de repente frágil, su fuerza robada saliendo de ella. La lucha se detuvo. Los traidores, viendo a su líder caer, soltaron sus armas. Alistair se paró sobre Elo, su pecho jadeando. Sostenía la cadena rota en su mano. Parecía listo para asestar el golpe final. «Hazlo». Eloan escupió, mirando hacia arriba con ojos odiosos. «Hazme una mártir». Alistair levantó su mano, sombras reuniéndose en una hoja. «¡Espera!». Arabella entró en el círculo. Su vestido estaba rasgado, su cabello salvaje, y parecía más una reina de lo que Eloan jamás lo había hecho. «No la mates», Arabella dijo. Alistair la miró, sus ojos aún negros con el vacío. «Ella trató de matarte. Ella trató de matar a Evaina. Si la matas, le das la razón», Arabella dijo, acercándose a él. Puso su mano en su pecho, justo sobre su corazón silencioso. «Demuestras que eres solo un monstruo gobernado por la violencia. Muéstrales la diferencia. Muéstrales por qué eres el rey». Las sombras de Alistair retrocedieron. El negro se desvaneció de sus ojos, revelando el gris tormenta debajo. Miró de Arabella a la mujer temblorosa y derrotada en el suelo. «¡Edmund!», Alistair llamó. El consejero dio un paso adelante desde las sombras. «Sia, despoja a sus títulos», Alistair ordenó, su voz resonando en el silencioso salón.
Exíliala a los páramos del norte. No debe tener clan, ni oro, ni voz, que viva con el silencio que intentó imponer a mi hija. Eloan jadeó. La muerte habría sido una misericordia. La irrelevancia era una tortura. Llévensela. Damien ladró, volviendo a su forma humana. Mientras los guardias arrastraban a una Eloan llorando, la tensión en la habitación se rompió. Los miembros restantes del consejo cayeron de rodillas, con la cabeza gacha. Alistair los ignoró. Se volvió hacia Arabella. Miró la cicatriz en su hombro, el moretón en su mejilla. «Lanzaste un plato», dijo, un sonido de incredulidad coloreando su tono. Era un plato muy pesado. Arabella se encogió de hombros, haciendo una mueca ligeramente. Alistair rió. Fue un sonido oxidado y áspero, pero fue real. La atrajo a sus brazos, enterrando su cara en su cuello. No le importaba la sangre, la mugre o la audiencia. «Gracias», susurró contra su piel. Pequeños pasos repiquetearon sobre la piedra. Evaina chocó contra sus piernas, envolviendo sus brazos alrededor de ambos. «¿Ganamos?», preguntó la niña. Alistair se arrodilló, atrayendo a su hija y a Arabella a un fuerte abrazo. «Sí, pequeña estrella, ganamos». A través de las altas ventanas, las pesadas cortinas de terciopelo estaban rasgadas. Por primera vez en siglos, un rayo de sol matutino atravesó la penumbra de la sala del trono de obsidiana. Golpeó el suelo, iluminando motas de polvo bailando en el aire. No los quemó, solo los calentó. La coronación de la nueva era no estuvo marcada por el miedo, sino por una puerta abierta. El tratado entre lobos y vampiros fue firmado no con sangre, sino con tinta, presenciado por una mujer humana que se sentaba a la diestra del rey. Arabella no llevaba una corona, pero llevaba un anillo, una banda de obsidiana y plata. Todavía servía, pero ahora servía como puente entre dos mundos. Evaina creció, ya no escondida en la oscuridad, su risa llenando los pasillos que una vez solo conocieron el silencio. Alistair Ravenshire, el temido rey vampiro, había encontrado algo más fuerte que la sed de sangre. Descubrió que incluso en la noche más profunda, el sol eventualmente sale si tienes el coraje de abrir las cortinas. Estaban en el balcón, viendo la nieve de invierno derretirse en primavera. Alistair sostuvo la mano de Arabella, el vínculo de sangre tarareando una melodía suave y contenta entre ellos. «¿No más correr?», preguntó suavemente. Arabella apoyó la cabeza en su hombro, sonriendo mientras veía a Barnaby, el gato persiguiendo una sombra en el jardín de abajo. «No más correr», prometió ella. «Estoy justo donde pertenezco. El amor es la única magia que no requiere hechizo para unirnos. Si esta historia calentó tu corazón, por favor, dale a me gusta, comparte y suscríbete para más cuentos de romance, redención y la magia escondida en las sombras. Nosotros